mismo, vamos a tener dos grandes vías. La gran diferencia entre el sistema nacional y el sistema de la ciudad es que en la ciudad el reclamo administrativo previo no es obligatorio, es meramente optativo. Si alguien quiere ir directamente a la justicia, puede hacerlo. En la nación no. En la nación el reclamo administrativo previo es regla. Consecuentemente, para tener en claro cuáles son los dos grandes sistemas. Uno es el sistema recursivo contra actos administrativos y otro es el sistema reclamatorio contra hechos u omisiones. Son dos vías diferentes, no son vías alternativas, por lo menos no así, no funciona así en la jurisprudencia. La gran diferencia entre nación y ciudad la acabamos de anotar. En nación es obligatorio presentar como regla el reclamo administrativo previo y en Ciudad de Buenos Aires esto no es así. Entonces, volvemos. Tenemos dos vías, la vía recursiva contra actos y la vía reclamatoria contra hechos u omisiones. Hoy nos vamos a ocupar de dos institutos que llevan el nombre de reclamo. Me refiero al denominado reclamo contra acto general, administrativo general, o reclamo impropio, y el reclamo clásico, el reclamo administrativo previo, que es el otro gran instituto y que es representativo, sí, de la voz reclamo reservada en nuestra economía jurídica a atacar hechos antijurídicos de la administración o bien omisiones de la administración. Vamos con el primero, con el llamado reclamo impropio. Bueno, ¿por qué esto de impropio? Si uno lee la ley nacional o la ley de la ciudad, no va a encontrar la voz impropio, el adjetivo impropio. Simplemente se habla de un reclamo. En la órbita nacional, este está regulado en el artículo 24, inciso A. Es una modalidad, la única, para impugnar el acto administrativo de alcance general directamente, o sea, cuando la impugnación va dirigida contra una de las cláusulas, contra uno de los artículos del acto de alcance general, que normalmente es reglamentario. Digo normalmente porque hay actos de alcance general que no son reglamentarios. Un llamado a licitación, una convocatoria a una determinada clase cuando existía el servicio militar, son actos de alcance general, pero que se agotan, ¿no? El llamado a licitación se agota con la presentación de los oferentes, el llamado al servicio militar se agota con la presentación de la clase, etc. Y entonces una nueva licitación o un nuevo llamado requerirán un nuevo acto de alcance general. Pero estos son los menos, son actos generales no normativos. La mayoría son reglamentos, o sea, tienen una vocación de permanencia en el mundo jurídico, no se extinguen con su aplicación, sino todo lo contrario, parecería afirmarse con cada vez que se aplica. Pero cuando se procura atacar una cláusula reglamentaria directamente, por ejemplo, una cláusula que exija para un determinado beneficio o para inscribirse en una determinada actividad, profesar determinada religión, por ejemplo. Sería una cláusula discriminatoria. Pero está en el reglamento. Todavía no hemos pedido inscribirnos o que se nos conceda un beneficio. No, está en el reglamento. Y sin embargo, no es nuestra religión. Por lo tanto, esa cláusula nos afecta. Nos afecta porque estamos en una situación calificada que nos permite aducir que de aplicarse ese reglamento se nos va a perjudicar. Entonces,
tenemos la oportunidad de impugnar directamente el reglamento y estamos jurídicamente en la hipótesis del 24, inciso A, en el ámbito nacional. O sea, hemos de presentar contra el reglamento un reclamo, dice la norma, un reclamo. Y la jurisprudencia, la doctrina, le agrega el adjetivo de reclamo impropio. ¿Por qué impropio? Y bueno, porque dijimos, cuando comenzamos a hablar de este instituto, que reservábamos la locución recursos para los remedios presentados contra actos y reservábamos el concepto de reclamos para los remedios presentados contra hechos u omisiones. Pero aquí, que aquí estamos atacando un acto, bien que de alcance general, mediante un reclamo. Por eso la doctrina lo califica como reclamo impropio. Se parece al recurso y se parece al reclamo. Por eso es un reclamo impropio. ¿Por qué se parece al recurso? Y porque va dirigido contra un acto administrativo. ¿Por qué se parece al reclamo? Y porque no tiene plazo para su interposición, salvo el plazo de prescripción del derecho del cual se trate. Pero no tiene, a diferencia de los recursos, un plazo de caducidad. O sea, el reclamo impropio puede ser presentado en cualquier momento. En cualquier momento. La norma no establece un plazo de caducidad. Bien. Entonces, el reclamo impropio es el modo de impugnar directamente un acto administrativo de alcance general. Tenemos otra posibilidad, que es impugnarlo indirectamente. Podemos sentarnos a esperar que el reglamento se nos aplique. Ahí te doy la palabra, Daniel. Y en esa oportunidad, cuando se aplica el reglamento, se lo va a hacer a través de un acto administrativo, esta vez de alcance individual, impugnar el acto de alcance individual en el que vamos a decir, se me rechaza una determinada actividad o un determinado beneficio, en el ejemplo que dimos antes, por no profesar la religión que establece el artículo o la cláusula del reglamento, con lo cual estoy impugnando indirectamente ese reglamento. Puedo entonces esperar que se me aplique el reglamento y atacar la cláusula del reglamento atacando el acto de alcance individual. Esta es la vía indirecta prevista en el artículo 24, inciso B. Por cierto, contra este acto de alcance individual, lo que voy a presentar es un recurso administrativo, el recurso que corresponda. Voy a presentar un recurso de reconsideración, jerárquico, de alzada, el que corresponda. En suma, lo que voy a hacer es impugnar indirectamente el reglamento. Ahora sí, Daniel. Sí, un poquito con el punto anterior, que es cuando se... Buenas tardes, ante todo, perdón. Cuando se impugna directamente el reglamento. Esta posibilidad del inciso A no alcanza a los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? No, porque los DNU, al igual que los DD, los decretos delegados, tienen sustancia legal, Entonces, tanto la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro como la de la Cámara tienen dicho que se impugnan de manera igual a la impugnación de las leyes, es decir, se impugnan directamente
en sede judicial. No es necesario presentar un reclamo impropio en ninguno de estos dos supuestos, que son fuentes del derecho, bien que excepcionales. Los reglamentos típicos son el ejecutivo y el autor. Esa jurisprudencia de la Procuración, podemos tener los números de dictamen. Fallos judiciales no hay sobre esto, ¿no? Sí, sí, hay fallos, Sí, también. hay dictámenes y fallos. En este momento no recuerdo la Ah, bueno, precisión está. de los nombres, pero sí te voy a pasar eh, el dato más preciso, o le voy a pedir a Santiago que se los pase para que lo tenga, ¿no? Gracias. Ciertamente, no procede contra DNU ni contra decretos delegados el reclamo impropio. Esto es así, ¿no? Pero la precisión del nombre de los dictámenes, el número de los dictámenes o el nombre de los fallos, se los debo y se los voy a dar. Bueno, gracias, doctor. Eh, no, por nada. El 24, inciso A, nos dice cuando un interesado a quien el acto afecte o pudiera afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó. O sea, el reclamo impropio se dirige contra la persona que emitió el reglamento, para que ella misma, el emisor del reglamento, analice la regularidad de este. Lo que se decida respecto de esa impugnación por vía reclamativa es irrecurrible. Y si no se decide nada, se configura el silencio. O sea, nace para el particular la posibilidad de tener un no como respuesta y de pasar a la vía judicial. ¿Cómo se configura el silencio? Bueno, el artículo 24 remite al artículo 10. O sea, hay que esperar 60 días, presentar un pronto despacho, esperar 30 días más y queda, si persiste el silencio, queda habilitada la instancia judicial. Este es el reclamo impropio. Bien, no trae, no acarrea mayores problemas este reclamo. Retengamos que lo que se resuelva, si es que se resuelve de modo expreso, resulta irrecurrible. O sea, no es posible interponer ningún recurso contra el acto que resuelva el reclamo impropio. El otro gran instituto que tenemos que estudiar hoy, tal vez el más importante porque es el que le dio origen a este tema de la habilitación de la instancia, es el reclamo previo, que en la órbita nacional está regulado en los artículos 30 a 32. El reclamo administrativo previo es incluso anterior al recurso jerárquico, o sea, la vía recursiva es posterior. Inicialmente, ¿no?, cualquier actuación dirigida contra la administración pública requería de una venia legislativa, de una autorización del Congreso. Incluso hay casos donde el propio Poder Legislativo resuelve el asunto que es planteado, ¿no? En una primera etapa fue así. El propio Poder Legislativo resolvía la presentación contra la administración. El por qué, la razón de ser, la lógica de que sea el Poder Legislativo es esta. Bueno, normalmente el reclamo, como no va dirigido contra un acto administrativo en particular, sino que va dirigido contra un hecho o una omisión, gracias, pretende una indemnización. Ahora, el dueño de la bolsa es el Congreso, es el Poder Legislativo. Consecuentemente, hay que habilitar una partida para que se pueda salvar,
¿no? En el caso de que se reconozca una reparación. Y esa partida la tiene que disponer el Congreso. Por eso es que inicialmente este resolvía los reclamos contra la administración. En un segundo momento, el Congreso no lo resolvía per se, sino que daba una autorización para que la administración pueda ser demandado, ¿no? Entonces, se presentaba un reclamo ante el Congreso, este Congreso daba la venia legislativa para que la administración pueda ser demandada y entonces se iniciaba la acción judicial. Y en un tercer momento, que es el que hoy nos ocupa, el reclamo se presenta directamente ante la administración previo a iniciar, en su caso, la acción judicial correspondiente. La razón de ser del reclamo administrativo previo es la misma que para la habilitación de la vía judicial en general, o sea, darle antes de llevar a la administración a juicio una posibilidad de que ésta revise sus propias conductas y en su caso las enderece. Vamos ahora a cómo está legislado este reclamo administrativo previo. ¿Alguno que quiera leer el artículo 30? De ahí leo, doctor. El Estado Nacional o sus entidades autárquicas no podrán ser demandados judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad autárquica, salvo cuando se trate de los supuestos de los artículos 23 y 24. El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocaran en la eventual demanda judicial y será resuelto por las autoridades citadas. Bueno, muchas gracias, Fernando. Entonces, vean ustedes que lo sienta como regla, ¿no? No podrán ser demandados judicialmente sin previo reclamo administrativo previo. Sin previo reclamo administrativo. También nos dice la autoridad con competencia para resolver el reclamo previo, según se trate de la administración central o de la administración descentralizada. En la primera van a ser los ministros, en el segundo caso van a ser las autoridades superiores de los entes, ¿no? Cuando la norma dice, salvo que se trate de los supuestos de los artículos 23 y 24, se está refiriendo al supuesto de impugnación de actos individuales. O sea, la impugnación de actos individuales no se hace vía reclamo, sino vía recurso, y aquí queda patentizada esa diferente vía, ¿no? Según se trate hecho u omisión o según se trate de un acto. El siguiente párrafo que Fernando leyera nos dice que el reclamo debe ser congruente, ¿no? Porque dice, el reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda, ¿no? Entonces, pregona que el reclamo debe ser congruente con lo que luego se ha de pedir en una demanda en sede judicial. Esta congruencia, bien intencionada, por cierto, la finalidad es que no plantear argumentos diferentes en sede administrativa y en sede judicial, porque resulta ser que en sede judicial se va a defender por hechos de los cuales no tuvo noticia o mismo se ha invocado un derecho del cual no tuvo noticia en la administración en sede administrativa, entonces se exige que haya congruencia entre el reclamo y la acción. Este es el lado positivo de exigir esa congruencia.
El lado negativo es que en sede administrativa muchas veces el particular no se defiende con un abogado, no está obligado a hacerlo. Recordemos que el procedimiento administrativo es gratuito y que permite al particular presentarse per se sin asistencia letrada. ¿Esto qué significa? Que pudo el particular haber escogido de manera impropia, ¿no?, los hechos y el derecho en el cual apoyó su reclamo administrativo previo, que fue denegado por la administración. Y luego llevó la cuestión a juicio, pero ahora sí cuenta con patrocinio letrado. Y a lo mejor el abogado entiende que los hechos más relevantes, más conducentes desde el punto de vista jurídico, y el derecho invocado a lo mejor no es el mismo que el señalado en sede administrativa. Con lo cual, si el Poder Judicial exigiera una congruencia a rajatablas, esto podría conllevar un demérito para el derecho de defensa del particular, porque resulta ser que en sede administrativa arguyó de manera no letrada, de manera lega, y ahora se le está exigiendo en sede judicial que mantenga ese jurídicamente impropio argumento, ese jurídicamente impropio antecedente de derecho que hizo valer en sede administrativa. Consecuentemente, ¿qué sucede? Se pide una congruencia de pretensión. O sea, si en sede administrativa se pide que determinado hecho fue ilegítimo, que se anule o que se indemnicen los daños, lo que se va a pedir es que esa pretensión de nulidad o de indemnización sea la misma en sede judicial, que sea en este aspecto congruente el reclamo con la demanda judicial. Ahora, no se va a exigir a pie juntillas una congruencia de los hechos y el derecho. Repito, esto último implicaría la posibilidad de dañar el derecho de defensa. Bien. Fernando, te voy a pedir que leas el siguiente artículo, el 31. ¿Cómo no, doctor? El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los 90 días de formulado. Vencido ese plazo, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros 45 días, podrá aquel iniciar la demanda, la que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajo los efectos previstos en el artículo 25, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción. El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o emergencia pública, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, se encuentren o no en curso, hasta un máximo de 120 y 60 días respectivamente. La denegatoria expresa del reclamo no podrá ser recurrida en sede administrativa. Los jueces no podrán dar curso a las demandas mencionadas en los artículos 23, 24 y 30 sin comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento de los recaudos establecidos en esos artículos y en los plazos previstos en el artículo 25 y en el presente. Muchas gracias, Fernando. De nada. Bien, vamos a analizar este muy rico artículo. Por un lado nos dice que la administración cuenta con un plazo para resolver. Recuerden que cuando se presentaban recursos administrativos, recursos ordinarios que sirven para transitar la vía administrativa,
me refiero al recurso de reconsideración, al jerárquico y al de alzada, el plazo con el que contaba la administración para resolver era de 30 días. En este caso, la administración tiene más plazo para resolver, que es 90 días, ¿no? Pero además se exige que el interesado, si pretende obtener una decisión expresa de la administración, pida a través del pronto despacho que ésta se expida de manera concreta. Y tiene que esperar 45 días más. El pronto despacho es una denuncia de la mora hecha ante la propia autoridad administrativa, es decir, ante el propio poder moroso. Alternativamente, el particular también cuenta con la posibilidad de denunciar la mora en sede judicial a través del Instituto del Amparo por Mora del artículo 28 de la ley. Pero en este caso estamos ante una denuncia de la mora hecha en sede administrativa llamada pronto despacho. Hay que esperar entonces 45 días y si la administración persiste en su silencio, bueno, nace para el particular la posibilidad de tenerse su presentación como denegada por vía de silencio e iniciar la acción judicial. Repito, es un derecho del particular y no una prerrogativa de la administración. La administración, ante la presentación de recursos y reclamos, debe resolverlos. O sea, su obligación es la de actuar, la de expresar por qué sí o por qué no. Vuelvo con esto del amparo por mora porque grafica que inclusive un poder ajeno al poder administrador puede puntualizarle ese deber, puede recordarle ese deber, fijándole un plazo para que resuelva expresamente la petición hecha por el particular. Recordemos que el artículo 14 de la Constitución, que el derecho a peticionar a las autoridades es el que da fundamento, ¿no?, a este recurso y a este reclamo, ¿no? Comenzamos diciendo en charlas anteriores que no están previstos estos institutos directamente en la Constitución, pero que se desprenden del derecho republicano a peticionar a las autoridades. La petición no queda, digamos, enteramente satisfecha con la mera presentación de esa petición, sino que se complementa con el dictado de una resolución que, oyendo la petición, la resuelva. Entonces, es un derecho del particular y no una prerrogativa de la administración considerar al silencio como un no. La redacción del artículo 31 sugiere, siguiendo la intención de la reforma hecha por la ley 25.344, recordemos que este artículo fue cambiado por esta ley del año 2000, la última reforma legal que hubo a la ley de procedimientos administrativos, pretendió esta reforma que pasados esos 90 días que tiene la administración para resolver y articulado el pronto despacho en sede administrativa, o sea, pasado 45 días más, automáticamente comenzaba a correr el plazo de caducidad del artículo 25, o sea, el plazo de caducidad de 90 días hábiles judiciales, y que vencido ese plazo, el hecho o omisión quedaba estable y se perdía la posibilidad de atacarlo en sede judicial. Esto en la literalidad
de la lectura de la norma. Bueno, esta previsión normativa no era armoniosa en su regulación con otras disposiciones también del mismo rango y de la misma ley, como la del artículo 10, donde el silencio era utilizado como un derecho del particular y no disparaba ningún plazo, consecuentemente. Entonces, el 31 tenía, si quieren ustedes, una télesis, una finalidad distinta a cómo estaba regulado el silencio en toda la ley. Se alzaron voces doctrinarias y también hubo fallos en las instancias inferiores diciendo que esta norma resultaba inconstitucional por agraviar el derecho de defensa. La Corte nunca declaró la inconstitucionalidad, pero se expidió en el caso Biosystems del año 2014, donde dijo que una lectura integral de la Ley de Procedimientos Administrativos, una lectura que demuestre una coherencia, que fuera armoniosa, indicaba que el silencio nunca podía jugar en contra del particular. Consecuentemente, que la administración permanezca en silencio implica una falta de la administración y no dispara ningún plazo de caducidad. Esa es la jurisprudencia que hoy nos rige. O sea, presentado un reclamo administrativo previo y no resuelto presentado un pronto despacho y no resuelto el pronto despacho, no se dispara el plazo de caducidad. O sea, en cualquier momento se puede iniciar la acción judicial con el único límite de que no se vea superado el plazo de prescripción del derecho. Bueno, la ampliación de los plazos a 120 días y 60 días no reviste problemas de interpretación, ¿no? Puede sucederse por razones de complejidad o emergencia pública. La norma nos aclara que lo que se resuelva expresamente en el reclamo administrativo previo no es recurrible, ¿no? Esto ya lo hemos dicho. Sea administrativa, no es recurrible, o sea, con esto, con la resolución del reclamo se agota la vía administrativa y en su caso, si se quiere, se sigue con la vía judicial. Lógicamente, la resolución expresa se hace por acto administrativo individual y este acto individual sí dispara el plazo de caducidad de 90 días, ¿no? Porque estamos en otra hipótesis, estamos en la hipótesis de los artículos 23 y 24, que requieren entonces 90 días a contar desde el primer día hábil a partir de la notificación. Y el último párrafo nos aclara, nos agrega que es un deber del juez controlar que esté habilitada la instancia, ¿no? Ya lo había dicho la jurisprudencia de la Corte a partir del año 1999, el caso Gorordo, ¿no? Gorordo es importante por dos temas para el derecho administrativo. Uno es el vinculado con la firmeza del acto administrativo, luego la presentación de un recurso extemporáneo, qué efectos tiene, si tiene los efectos de un recurso o no. Recordemos que la Corte entiende que no. Y el otro tema importante es este, ¿no? Debe controlar o no de oficio el juez. Bueno, con anterioridad había jurisprudencia que sostenía lo contrario, ¿no? Que sostenía que, salvo que lo pidiese el particular, la administración demandada, no cabía al juez de oficio efectuar el control. Este criterio fue cambiado a partir de la causa Gorordo
e incorporado el criterio de la causa gordo normativamente en la cláusula del artículo 31, donde se dice expresamente que el control de la habilitación de la instancia, tanto por vía recursiva o por vía reclamatoria, debe hacerlo de oficio el juez. Recordemos que la habilitación de la instancia implica controlar que se haya recorrido la vía administrativa adecuadamente y que se haya presentado la acción dentro del plazo de caducidad que prevé el artículo 25. Bien. Pasemos ahora a, si hay alguna duda con relación al artículo 31 o algún comentario que quieran hacer. Bueno, pasamos entonces a la lectura del artículo 32. Fernando, te vuelvo a molestar. Estás muteado. Ahí. Ahí está. Artículo 32. El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando a. se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente. B. Se reclamare daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad extracontractual. Ahí dale. Bien. Muchas gracias. Bueno, este artículo prevé, al menos de modo expreso, dos excepciones al reclamo administrativo previo. Artículo que fue sustituido también por la ley 25.344 porque en la antigua redacción había muchas más excepciones al reclamo administrativo previo. En esta modificación normativa quedaron estas dos. Vamos a dar cuenta de ellas y también vamos a hablar de otras excepciones que rigen por imperio de la jurisprudencia, por imperio judicial. En primer lugar, nos dice la norma que no va a ser necesario el reclamo administrativo previo cuando se trate de repetir lo pagado o un gravamen. Muchas veces, cuando se trata de, por ejemplo, del pago de multas, rige, o de tributos, rige la regla del solve et repete, ¿no? Regla que está muy cuestionada en punto a su constitucionalidad, ¿no? Y que exige pagar primero para luego atacar, impugnar el acto, hecho u omisión que entendemos que es ilegítimo y que entonces no obligaría a ese pago. Pero la regla del solve et repete, consagrada en múltiples normas especiales, exige que para poder accionar, para poder reclamar administrativamente, sea necesario antes pagar. Más allá de los cuestionamientos que pueda haber en punto a la constitucionalidad de esta regla, en punto a la posible afección al derecho de defensa, lo cierto es que la jurisprudencia de la Corte mantiene la regla a menos que se demuestre que el pago es imposible, ¿no? Deja inerme, deja sin posibilidad de defender ulteriormente en sede judicial o en sede administrativa al particular. O sea, es tan gravoso pagar la multa, pagar
tributo del cual se trate, que en los hechos implica la imposibilidad de presentar luego un reclamo administrativo judicial, cercenando de este modo, de manera grave, el derecho de defensa. Pero salvo esa hipótesis donde la carga de la prueba corresponde a quien dice que no va a cumplir con las reglas del solve repete, salvo esa hipótesis, la regla tiene buena vida, tiene buena salud, ¿no? Persiste, ¿no? No ha sido declarada inconstitucional. Esta jurisprudencia que les acabo de mencionar es, por ejemplo, la jurisprudencia que deriva del caso Microómnibus, General Belgrano y otros precedentes similares. Entonces, lo que dice en lo que ahora nos ocupa el 31 es lo siguiente: si se ha pagado porque así lo indicaba la norma y se pretende repetir lo que se ha pagado, lo que ya se ha pagado, no es necesario formular un reclamo administrativo, sino que se puede ir directamente a sede judicial. No es obligatorio presentar un reclamo administrativo previo. Esto nos dice el 32, inciso A. Tengamos en cuenta que esto rige para aquellos tributos no alcanzados en el ámbito nacional por la ley 11.683, porque la ley de procedimiento tributario, que es un procedimiento especial y que por lo tanto desplaza a la ley nacional de procedimientos administrativos que regula de modo general el instituto, la ley de procedimientos tributarios prevé un mecanismo específico de repetición, un procedimiento específico de repetición. Consecuentemente hay que seguirlo, ¿no? Y de esa manera discurrir por la vía administrativa. Pero salvando los impuestos comprendidos en la ley 11.683 que hubieran sido pagados y que se pretenda su repetición, entonces habrá que seguir el mecanismo establecido allí. Bueno, salvado ello, todos los demás supuestos donde rija la norma del solve repete eximen de la presentación del reclamo administrativo previo. No va a ser necesario. Eso nos dice el A, el 32, inciso A. El 32, inciso B, refiere que no va a ser necesario el reclamo cuando se reclamen daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. En derecho administrativo, la gran diferenciación entre los tipos de responsabilidad, a diferencia de lo que pasa en el derecho privado, es aquella que discierne entre la responsabilidad por actividad ilícita y la responsabilidad por actividad lícita. Aquí se refiere a la responsabilidad extracontractual. O sea, a la responsabilidad dada por fuera de la relación contractual, sea esta responsabilidad extracontractual lícita o ilícita. En el derecho privado hay una asimilación entre responsabilidad extracontractual y responsabilidad por actividad ilícita. Y esto no es así idénticamente en el derecho público, en el derecho administrativo. Reitero, la diferencia sustancial es entre los requisitos de la responsabilidad por actividad ilícita y los requisitos de la responsabilidad lícita. La responsabilidad ilícita o lícita pueden darse en el marco de un contrato o en el marco de una relación ajena a un contrato, o sea, extracontractual. Ahora, si se trata de responsabilidad
lícita o ilícita extracontractual, queda eximido el reclamo administrativo previo. No así si la responsabilidad que se aduce proviene de una relación de naturaleza contractual. En ese caso sí es necesario, por ejemplo, un mayor costo. Sí es necesario presentar el reclamo previo en sede administrativa. Recordemos que la responsabilidad lícita y la responsabilidad ilícita tienen requisitos diferentes. Por cierto, son mucho más difíciles de probar los supuestos, los extremos requeridos para que haya responsabilidad del Estado por su actividad lícita, ¿no? Partimos de la base de que la conducta se ajusta a derecho, sin embargo, en el camino deja dañados y entonces estos dañados reclaman, ¿no? Reclaman por ese daño. Bueno, en la medida en que su vínculo sea de naturaleza extracontractual, van a poder hacerlo directamente en sede judicial, ¿no? Reitero, si es un vínculo de naturaleza contractual, hay que presentar el reclamo previo. Dicho esto, también digamos que hay un viejo decreto del año 44 donde la administración veda la posibilidad propia de reconocer daños y perjuicios a sus empleados, ¿no? Entonces, en materia de contrato de empleo público, estaríamos en el marco de una relación contractual, tampoco va a ser necesario u obligatorio presentar el reclamo administrativo previo. ¿Por qué? Porque ya sabemos por este viejo decreto del año 44 que el sentido de esa reclamación va a ser negativo, o sea, no tiene la administración posibilidad de reconocer daños y perjuicios en su sede. Hay dictámenes de la Procuración cercanos en el tiempo donde se sostiene la vigencia de este decreto, no obstante la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, presentar un reclamo administrativo previo en sede administrativa, sabiendo de antemano que se le va a decir que no, constituiría un ritualismo inútil. Entonces, aún en materia contractual, no es necesario, de empleo público, no es necesario presentar un reclamo administrativo previo cuando se trate de este tipo de relaciones de sujeción especial, o sea, relaciones en el marco del empleo público. Por esta vieja norma, por este viejo decreto dado por la propia administración, desde un punto doctrinario totalmente objetable, porque nada impide, esa es la razón de ser justamente del agotamiento de la vía, que haya un reconocimiento de que la administración se ha equivocado y entonces deba una determinada indemnización al empleado público. Por cierto, es recontra arbitrario denegar de antemano, o sea, en un decreto decir que no se pueden reconocer nunca daños y perjuicios. Esta previsión puede tener un carácter tuitivo en punto a evitar hechos de corrupción, o sea, hechos de colusión entre la administración y el empleado, pero no es sostenible desde un punto de vista constitucional, ¿no? Porque si existen motivos para reconocer daños y perjuicios, realmente obligarlo a que accione judicialmente al empleado público resultaría objetable desde el punto de vista constitucional. Pero bueno, este es el statu quo, este es el estado de situación del asunto. Entonces, estas son las excepciones previstas en la norma. Hay otras que no están expresadas en los supuestos del artículo 32. Hemos mencionado una ya.
Bueno, cuando la presentación del reclamo constituya un ritualismo inútil. Antiguamente, el artículo 32, en su redacción anterior a la reforma de la ley 25.344, consagraba normativamente esta excepción. Cuando la presentación del reclamo implicara un ritualismo inútil, no era necesario presentar el reclamo. Esto fue, por lo menos en la letra, sustraído. En la letra del artículo, sustraído. No quedó. Sin embargo, la jurisprudencia, muchas veces, inclusive con posterioridad a la reforma, ha dicho no, presentar un reclamo administrativo en esta hipótesis constituiría un ritualismo inútil. Hemos visto un caso, ¿no? Cuando hay un decreto que dice de antemano que no se va a reconocer ningún daño y perjuicio, es un ritualismo inútil. Bueno, cuando la administración ya tiene tomada una determinada posición, es dable concluir, ¿no? Causa Cortés, de Sala 1 del Foro Contencioso Administrativo, es dable concluir que esa posición se va a mantener. Por cierto, la administración puede cambiarla, pero no es plausible que sostenga que puede cambiarla. Y entonces que obligue a que se presente un reclamo administrativo previo en el cual va a mantener el mismo criterio que venía manteniendo, o sea, negar la pretensión hecha en ese reclamo administrativo previo. Lo que dice la Sala 1 en esa causa que les acabo de mencionar, Cortés, es, bueno, la administración puede aducir que faltó el reclamo administrativo previo cuando de veras va a revisar su propia conducta anterior. Cuando de veras va a revisar el criterio que venía sentando. Pero no es dable argumentarlo así en el aire, no es dable decir, primero vos tenés que ir a vía administrativa y presentar un reclamo administrativo previo. No. El particular está diciendo de antemano que la administración tiene sentada posición que, salvo que haya algún motivo para cambiarla, la va a mantener. Consecuentemente, no sería útil, ¿no?, presentar un reclamo administrativo en sede administrativa, y si lo es, ir directamente a sede judicial. Tengamos en cuenta también que el reclamo administrativo previo cuando se entienda que no ha sido presentado y consecuentemente cercene la posibilidad de defender el derecho en sede judicial, implicará que no se discuta ese derecho. Entonces, a priori va a implicar un cercenamiento, una negatoria, una cerrazón de la vía judicial. Va a implicar la negación que tenemos como ciudadanos de nuestro día en la justicia. Consecuentemente, ha de ser interpretado con carácter restrictivo, porque constituye una excepción a la regla general, que es la de la posibilidad de hacer valer como ciudadanos nuestros derechos. O sea, ¿cómo se debe leer esto? En caso de duda sobre si se tenía que haber interpuesto un reclamo administrativo previo o no, bueno, la duda va a indicar que se debe hacer lugar, que se debe poder discutir ese derecho en sede judicial, y en todo caso, si tiene razón o no tiene razón, cuestión de fondo, va a ser atendido por el juez y no por la administración, dando por cerrado el asunto. Entonces, el reclamo administrativo previo, en caso de duda, procede su exención, no es necesario. ¿Por qué? Y porque esto permite la vigencia y continuidad
de un derecho meramente alegado. Luego hay que demostrar, habrá que demostrar como demandante que se tiene, que se reúnen los requisitos para que ese derecho sea reconocido por la cuestión de fondo, pero no va a ser rechazado por una cuestión formal en un primer momento, liminarmente, como es el momento de control de la habilitación de la vía judicial por agotamiento de la vía administrativa. Entonces, sobre todo cuando estén en juego derechos humanos, derechos de alto rango, como puede ser el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, inclusive el derecho de los consumidores o usuarios en la relación de consumo, bueno, el principio pro homine, el principio pro habilitatione instantia, aconseja que se dé lugar al seguimiento de la acción, a que se resuelva la acción, a que se tenga por habilitada la instancia y a que no se la rechace en un momento donde todavía no se ha discutido la cuestión de fondo. A resulta de ello, y pese a la mala prensa que tiene el instituto, la verdad es que si uno hiciera un trabajo de campo, un trabajo de análisis de cuántos casos no llegan a ser discutidos por falta de habilitación de la instancia, se va a llevar una sorpresa, porque en su gran mayoría la habilitación de la instancia se reconoce por H o por B, pero se reconoce por el principio pro homine, por el principio a favor de la habilitación de la instancia, por el principio del ritualismo inútil o por el carácter alimentario de la pretensión. Cuando se trata de una pretensión de naturaleza alimentaria, también la justicia es deferente a tratar el tema, a discutir el tema y en todo caso a rechazarlo o a admitirlo, pero ya discutiendo la cuestión de fondo, no en un momento previo, no en un momento de habilitación de la instancia judicial. Tengamos en cuenta, porque también hay jurisprudencia en este sentido, que muchas veces se hace el siguiente razonamiento. En el marco de una relación de naturaleza contractual, resulta ser que determinados actos o hechos no fueron oportunamente cuestionados. No obstante ello, la empresa o el particular, el contratante, el contratista, mejor dicho, el contratante es el Estado, el contratista, se presenta haciendo el siguiente razonamiento. Bueno, el acto administrativo, por ejemplo, que me denegó un mayor costo, quedó firme. Pero yo no vengo a pedir la nulidad del acto administrativo que reconoció que mi pretensión era indebida, sino que vengo a reclamar los daños y perjuicios derivados de ese desconocimiento. La jurisprudencia de la Corte dice lo siguiente: usted está reclamando un daño y perjuicio derivado de un acto que ya quedó firme. Consecuentemente, el primer requisito para que proceda la responsabilidad contractual es obtener la ilicitud. La responsabilidad contractual ilícita es obtener la ilicitud, la declaración de ilicitud del acto administrativo, pero resulta ser que este ya está firme. Luego, usted no tiene habilitada la instancia para reclamar daño y perjuicio derivado de un acto administrativo que usted dice nulo, pero que ya quedó firme. O sea, en síntesis, no es dable discernir nulidad de reclamación de daños y perjuicios. Cuando la reclamación de daños y perjuicios está
atada a la previa declaración de ilegitimidad y el acto administrativo ha quedado firme, no existe posibilidad de reclamar autónomamente daños y perjuicios. La única posibilidad sería decir, bueno, el acto que precede es un acto legítimo, pero a mí me causa consecuencias dañosas discernibles del resto de los ciudadanos. Entonces estoy en el supuesto de responsabilidad por actividad lícita, no ilícita, sino lícita. ¿Por qué? Porque se me está exigiendo un sacrificio especial que no se le exige al resto de la ciudadanía. Y por ese sacrificio especial, por más que el acto es legítimo, yo reclamo. Son los supuestos de, por ejemplo, actos que prohíben, no sé, una determinadas importaciones, por ejemplo, importación de autos, siendo que hay alguien que importó autos y que los tiene en la aduana, ya los pagó. Entonces, se le está requiriendo a ese importador un sacrificio especial respecto del resto de la ciudadanía, inclusive respecto del resto de los importadores, que no van a poder importar en el futuro, pero que tampoco tienen una importación en plaza. Entonces, esta importación en plaza, en tanto implicó un gasto que fuera probado, bueno, si se cambia la política económica y se prohíbe importar autos, ¿no? Esto da espacio para el reconocimiento por actividad lícita. Distinto sería el supuesto en el cual se invocase que el acto es ilegítimo, porque si el acto ilegítimo quedó firme, alcanzó estabilidad. Estos son en suma los extremos para probar la innecesariedad del reclamo administrativo previo. Vamos a hacer ahora un raconto de cuál es el sistema en la economía de la ley de la ciudad y en la economía de la ley de la nación. Contra actos administrativos proceden y solo proceden recursos administrativos. Nota central de estos recursos administrativos: cuentan con plazos de caducidad breves. De ahí la importancia de la adecuada notificación. La adecuada notificación, que implica, por un lado, hacerle saber al ciudadano lo que se resuelve, por otro lado, hacerle saber al ciudadano con qué remedios cuenta y el plazo para la articulación de estos remedios, sean recursos, sea una acción judicial. Recordemos que en sede administrativa el particular concurre solo, no está obligado a concurrir con asistencia letrada. Por eso se vuelve doblemente importante hacerle saber que el acto administrativo puede quedar firme en un breve plazo. Entonces, contra actos de alcance individual, recursos. Contra actos de alcance general, vamos a tener dos vías. Una primera vía, que es impugnar directamente el acto de alcance general, normalmente un reglamento, a través de un reclamo previsto en la órbita nacional en el artículo 24, inciso A, para el cual no hay plazo de interposición, no hay plazo de caducidad para su interposición. Por eso se habla de reclamo impropio, ¿no? Va dirigido contra un acto, en esto se parece al recurso, pero no tiene plazo, en esto se parece al reclamo. Es entonces un reclamo impropio.
Si esperamos que ese acto de alcance general sea aplicado a través de un acto de alcance individual, podemos impugnar el acto de alcance general de manera indirecta. O sea, vamos a ir a atacar el acto de aplicación, pero el sustento de ese ataque va a ser impugnar la norma en la cual se apoya el acto de aplicación. Es una cláusula del reglamento. Esta es la vía indirecta del 24, inciso B de la Ley de Procedimientos, y el acto de aplicación del reglamento va a ser un acto administrativo de alcance individual, consecuentemente lo vamos a impugnar por la vía recursiva. Este es el modo de impugnar actos. Ahora, cuando se trata de hechos u omisiones, el mecanismo es otro. No va a ser ni el recurso ni el reclamo impropio, sino el reclamo administrativo previo, de los artículos 30 a 32 que acabamos de tratar. Este es entonces el sistema, por lo menos así rige, que impera en la nación y en la ciudad de Buenos Aires. Hagamos un importante recordatorio nuevamente. En la ciudad de Buenos Aires el reclamo administrativo previo no es de interposición obligatoria, sino que es de interposición meramente optativa. Se puede ir directamente ante un hecho o una omisión directamente a sede judicial. Bien. No sé si hemos hablado de los llamados pseudo recursos, o sea, de recursos administrativos, que no siendo recursos administrativos ordinarios, porque no sirven para agotar la vía administrativa, no están pensados, no han sido diseñados para el agotamiento de la vía administrativa, no obstante ello, figuran algunas veces incluso con el nombre de recursos, en la ley de procedimientos o en el reglamento de la ley. Me refiero al único recurso previsto en la ley de procedimientos, que es el recurso de revisión, y a los pseudo recursos de aclaratoria, rectificación de errores materiales y de queja, este último llamado recurso de queja, presentes en el reglamento de la ley en la órbita nacional. El artículo 22 de la ley de procedimientos regula el recurso de revisión, que es el símil del recurso de revisión penal, ¿no? Cuando se, digamos, la razón de ser de este recurso es partir de la hipótesis que se han descubierto documentos o se han sabido de hechos que en el momento de dictarse el acto administrativo ya firme, ¿no? No eran conocidos, ¿no? Al momento de dictarse el acto administrativo no era conocido un determinado documento que fue hallado posteriormente o que no se sabía de una determinada conducta delictiva así declarada judicialmente con ulterioridad al dictado del acto administrativo del cual se trate y que ya se encontrare firme. Por eso entonces se prevé en el artículo 22 que se disponga la revisión de un acto firme, ¿no? De un acto firme. Fernando, lee la primera
hipótesis para que proceda la revisión de un acto firme? Bien, doctor. Bueno, artículo 22, revisión. Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de un acto firme A, cuando resultaren contradicciones en la parte dispositiva, hayase pedido o no su aclaración. Bien, esto, la hipótesis de base, ¿no? La primera previsión del 22 nos dice que se trata de la revisión de un acto firme. Un acto adquiere firmeza cuando pasaron los plazos para impugnarlo administrativamente. O sea, pasaron 10 días o 15 días. Pasaron 15 días. El plazo máximo es 15 días, el plazo de caducidad. Ahora, vos leíste la primera hipótesis cuando resulten contradicciones en la parte dispositiva. O sea, cuando el artículo primero dice A y el artículo segundo dice B. Cuando el artículo primero dice sí y el artículo segundo dice no. Bueno, en este supuesto se prevé como hipótesis la posibilidad de presentar un recurso de revisión. Hasta ahí todo bien, pero si vamos al párrafo final de este artículo, ahí nos dice que el pedido deberá interponerse dentro de los 10 días de notificado el acto en el caso del inciso A. Ahora, resulta ser que si se hace una presentación dentro de los 10 días, el acto no está firme. Aún más, hay un pseudo recurso, ¿no? Reservamos la locución recurso para aquella presentación que cuestiona el acto administrativo. Pero cuando se pide una aclaratoria no se está cuestionando el acto administrativo. Se está pidiendo que se aclare un punto oscuro. No se está atacando el acto, sino que se está pidiendo que se lo aclare. Para esto hay un recurso de aclaratoria o, en su caso, un recurso de rectificación de errores materiales. En estos dos supuestos, reitero, no se está atacando el acto por padecer un vicio en alguno de sus elementos esenciales. Recordemos que el artículo 7 y 8 de la ley prevé que un acto administrativo, para ser plenamente válido o para ser anulable o nulo de nulidad absoluta, deberá reunir una serie de requisitos entre los cuales se enuncia competencia, causa, objeto, finalidad, procedimiento, forma. Bueno, el recurso de aclaratoria, el recurso de rectificación de errores materiales no se dirige contra ninguno de estos elementos esenciales, sino que se está pidiendo que se aclare una cuestión que no está suficientemente claro en un caso o que se corrija un error meramente material. Y el 22 nos agrega, bueno, cuando existan contradicciones en la parte dispositiva, lo cual daría entonces lugar a una impugnación distinta, ¿no? Donde aquí sí se estaría objetando valga la redundancia, el elemento objeto del acto, ¿no? Por exhibir contradicciones, y hasta aquí todo bien, pero luego se nos dice que ese pedido debe formularse dentro de los 10 días de notificado, con lo cual cae la hipótesis de base, o sea, no se trata de un acto firme. Si hubiera contradicciones en la parte dispositiva, hay un vicio en el objeto atacable por vía de un recurso típico, un recurso de reconsideración jerárquico o de alzada, no por un recurso de revisión. O sea, la primera hipótesis del 22 queda de alguna manera neutralizada porque hallamos inconsistencias en su redacción. Fernando, te voy a pedir que leas la segunda hipótesis.
B. Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero. Bien. Esta hipótesis, por lo menos en su redacción, parece atractiva, porque permitiría reabrir un procedimiento para que se investigue nuevamente los hechos que dieron lugar al dictado de un acto administrativo que ya quedó firme, ¿no? Porque se ha recobrado un documento cuya declaración de falsedad se desconocía. O que se hubiera declarado después de emanado el acto. Bien, esta declaración de falsedad, perdón, estamos en la hipótesis B, cuando después se recobraron documentos cuya existencia se ignoraba o se pudieran presentar como prueba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero. Reitero, la redacción parece atractiva porque nos permitiría resucitar un acto administrativo que ya quedó firme. En los hechos, si tomamos en cuenta los repertorios jurisprudenciales, tanto de la jurisprudencia de la Procuración como del Fuero Contencioso Administrativo, son contados con los dedos de la mano los supuestos en los cuales se aceptó que los documentos fueran decisivos y que no hubieran sido posible presentarlos en el momento oportuno. O sea, quien alega encontrarse en esta hipótesis está haciendo valer una excepción, porque el acto administrativo ya quedó firme. Entonces, como excepción, se ha de interpretar de modo restrictivo. ¿Esto qué implica? Que quien alegue que se ha recobrado un documento decisivo que no se pudo hacer valer en su momento por obra mayor, por obra de fuerza mayor o por causa de terceros, debe probar esta fuerza mayor o esta causa de terceros. Y esto en los hechos resulta sumamente difícil, sumamente difícil. Por eso es que tampoco el recurso de revisión ha funcionado en esta hipótesis que permitiría reabrir, reitero, la discusión sobre un acto administrativo que ha adquirido firmeza. La hipótesis C se trata, sí, de recobrar documentos cuya falsedad, declaración de falsedad, se desconocía o hubiese sido declarado después. Bueno, esta declaración de falsedad alude al procedimiento de redargución de falsedad, proceso de redargución de falsedad. O sea, tiene que haber sido declarado falso por un juez. Y esto es sumamente incordioso. Hipótesis prevista en el inciso D, Fernando. ¿Podés leerla? Sí. Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada. Bien. Entonces, se trata de un acto administrativo que quedó firme, pero que fue dictado mediando un delito de por medio. Ahora, ¿quién dice que medió cohecho, prevaricato, violencia o ardid? Y tiene que haber una sentencia judicial firme que así lo diga. La última previsión o grave irregularidad comprobada es un extremo no muy visitado
por la jurisprudencia ni por la doctrina. O sea, esto habilitaría a rever un procedimiento en el cual se hubiera dictado un acto administrativo que hubiera quedado firme, siempre que hubiese un sumario administrativo que dijera con firmeza, o sea, que haya quedado firme, que el acto administrativo fue dado mediando una grave irregularidad que el sumario comprueba. Entonces, se requiere, para que funcione esta hipótesis, de levantar un acto administrativo que ya fue firme, que exista un sumario administrativo en el cual se hubiera dicho que se realizó una irregularidad y que esta irregularidad sea declarada mediante un acto administrativo que haya quedado firme, grave irregularidad comprobada. ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo queda comprobada? Bueno, adquiriendo firmeza esta grave irregularidad. Hipótesis extremo, no demasiado visitado ni por la doctrina ni por la jurisprudencia administrativa o judicial. Entonces, en los hechos, el artículo 22 es letra muerta, no hay muchos antecedentes en los cuales se hubiera aplicado este artículo, ¿no? El párrafo final del artículo 22 refiere que sea presentado dentro de los 10 días de notificado. Ya hemos dicho que esto da por tierra con la primera premisa, que es que se trate de un acto firme, porque en los 10 días no adquiere firmeza. Y luego nos dice Fernando, ¿qué más? En los demás supuestos. Parte, sí, en los demás supuestos, leo completo el párrafo para que se entienda. El pedido deberá interponerse dentro de los 10 días de notificado el acto en el caso del inciso A. En los demás supuestos podrá promoverse la revisión dentro de los 30 días de recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u obra del tercero, o de comprobarse en legal forma los hechos indicados en los incisos C y D. Bien, entonces el recurso de revisión prevé un plazo para su interposición y el 10 a cubo, es decir, el momento en que comienza a correr ese plazo, la norma nos dice que queda marcado por la fecha en la que fueron recobrados o hallados los documentos, o en que cesó la fuerza mayor, o en que cesó el apremio del tercero, o la fecha en la que fue dictado sentencia, el supuesto de tratarse de la comprobación de un delito, o agregamos la fecha en la que hubiese quedado firme la resolución que comprobara gravemente la irregularidad. Entonces, desde ese momento comienzan a correr los 30 días para la presentación de este recurso de revisión, que tiene un interés más que nada académico. En los hechos, en la práctica, se lo ve poco y nada. No hay otra previsión legal en materia recursiva. Tenemos que irnos al reglamento, al 894, para encontrar una presentación impugnatoria llamada recurso de queja, prevista en el artículo 71. Fernando, ¿podés leernos el primer párrafo? Sí, cómo no. Artículo 71. Queja por defectos de tramitación e incumplimiento de plazos ajenos al trámite de recursos. Podrá ocurrirse en queja ante el inmediato superior jerárquico
contra los defectos de tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se incurriere durante el procedimiento y siempre que tales plazos no se refieran a los fijados para la resolución de recursos. Bien, bien. O sea, todo incumplimiento de un plazo, recordemos que la nota de los plazos es que son obligatorios, de cumplimiento obligatorios, tanto para la parte como para la administración, ¿no? Las notas son la obligatoriedad y la prorrogabilidad, salvo en este último carácter, salvo los plazos para recurrir que no son prorrogables. Pero la regla general es que sí son prorrogables. O sea, las notas son la obligatoriedad y la prorrogabilidad. Entonces, cuando en el transcurso del procedimiento, antes del acto administrativo, se sucede algún incumplimiento por parte de la administración, está esta solución prevista que es el recurso de queja. Cuando se trata del incumplimiento del plazo para resolver un recurso, bueno, la solución está dada por la norma, es específica, ¿no? Pasados 30 días, en el caso de los recursos, el particular puede entender que se le denegó, ¿no? Y puede ocurrir a sede judicial o puede insistir presentando un pronto despacho. Hay un remedio especial, que es el pronto despacho en sede administrativa o en sede judicial. Lo mismo sucede frente a un hecho o una omisión, incluso la regulación no es siempre igual al silencio, según se trate, por ejemplo, del reclamo previo o del reclamo impropio, ¿no? Uno remite al 10 y otro tiene plazos de 60 y 30 días en el artículo 31. Entonces, en estos casos no es procedente la queja, pero sí lo es cuando la administración incumple cualquier otro plazo, ¿no? Este llamado recurso de queja está orientado, incardinado a que esta falencia del procedimiento sea corregida por la autoridad superior. El segundo párrafo, ¿qué nos dice, Fernando? La queja se resolverá dentro de los 5 días, sin otra sustanciación que el informe circunstanciado que se requerirá si fuere necesario. En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya producido y la resolución será irrecurrible. Claro, o sea, la presentación de una queja va a ser resuelta por el inmediato superior. Tiene un plazo breve para ser resuelta, de 5 días. Y el procedimiento prosigue, o sea, la presentación de la queja no implica la paralización del procedimiento, y como se trata de un acto el que resuelva la presentación de la queja, se trata de un acto de mero trámite, va a ser irrecurrible, ¿no? Va a ser irrecurrible. O sea, no se va a poder llevar el tema por vía de recurso jerárquico, ni tampoco por vía de acción judicial, ¿no? De manera autónoma, digo, ¿no? Va a haber que esperar el dictado de un acto administrativo y en esa oportunidad cuestionar también que en el procedimiento se dieron falencias que no fueron en su momento saneadas por la propia administración. Eso en relación a la queja. Ahora, el 100 y el 101 aluden a otros dos pseudo recursos, para recursos, como son el de aclaratoria, perdón, 101 y 102. El de rectificación de errores materiales y el de aclaratoria. El de rectificación de errores materiales, Fernando, te vamos a pedir la lectura del 101. Bueno, rectificación de errores materiales.
En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión. En los expedientes electrónicos se realizará mediante la subsanación de errores materiales en el sistema de gestión documental electrónica, previa vinculación del acto administrativo que la autorice. Bien, esta rectificación de errores materiales supone que el particular no ataca la sustancia del acto, sino que pide que se corrija a lo que entiende que son meramente errores materiales. Por ejemplo, pidió una indemnización por 1.000 pesos y se le hizo lugar a la indemnización y se dispone, indemnícese o entréguese la suma de 100 pesos. Bueno, no sería coherente, ¿no? La consistencia del acto administrativo llevaría a pensar que se trata de un error material. ¿Por qué? Porque se concedió enteramente la indemnización, que era por 1.000 pesos, pero se consignaron 100 pesos. Entonces no se está cuestionando la sustancia del acto, sino que se está pidiendo que se rectifique en cualquier momento, dice la norma, un error material. Y el 102, te vamos a pedir, abusando de tu bondad, que lo leas también, Fernando. Ahí vamos. Saludos al recurso declaratorio. Aclaratoria. Dentro de los 5 días de computados desde la notificación del acto definitivo, podrá pedirse aclaratoria cuando exista contradicción en su parte dispositiva o entre su motivación y la parte dispositiva, o para suplir cualquier omisión sobre alguna o algunas de las peticiones o cuestiones planteadas. La aclaratoria deberá resolverse dentro del plazo de 5 días. Bien, aquí tampoco se está cuestionando la esencia, el contenido del acto administrativo, los elementos esenciales del acto administrativo previstos en el artículo 7 y 8 de la ley, sino que se está pidiendo que se aclare. Se habla que este plazo de 5 días para presentar la aclaratoria rige desde que fuera notificado el acto definitivo. El acto definitivo. Acto definitivo es aquel que resuelve el fondo de la cuestión planteada, ¿no? Podemos pedir una aclaratoria respecto del acto definitivo y también del acto asimilable a definitivo, o sea, aquel que sin resolver el fondo impide la prosecución del procedimiento. No lo dice la norma, pero existe también esa posibilidad. Lo que quedan fuera son los actos interlocutorios o de mero trámite. Las hipótesis para que proceda, sí. Las hipótesis para que proceda el recurso de declaratoria son cuando existe contradicción en la parte dispositiva. Esta hipótesis se superpone con la que vimos anteriormente del artículo 22, o entre su motivación y la parte dispositiva, o sea, entre los considerandos y la parte dispositiva, cuando los considerandos vienen sosteniendo una cosa y lo que se resuelve es contrario, no es consistente con lo que se venía sosteniendo en su motivación. Y por último, como cajón desastre, la norma refiere a cualquier otra omisión sobre alguna o algunas de las peticiones o cuestiones planteadas. Tengamos en cuenta que tanto la administración al resolver como el juez no tienen obligación de tratar y resolver uno y cada uno de los argumentos dados por el ciudadano, por el administrado. Pero sí tienen obligación de resolver todas las peticiones, todas las pretensiones propuestas. O sea, si hay una pretensión de nulidad de un acto y de indemnización, bueno, tendrá que atender a ambas peticiones, tendrá que resolver ambas pretensiones. Si alguna pretensión queda en el tintero, el recurso de aclaratoria posibilita a la parte que lo haga notar. Ahora, si la administración insiste en no resolverla, bueno, ahí estamos ante una cuestión vinculada con el fondo, o sea, el objeto del acto no va a decidir todas las peticiones
propuestas, consecuentemente va a tener un vicio. Pero como primer momento, bueno, se le da a la administración la posibilidad de aclarar el punto, ¿no? Si la administración lo aclara debidamente, esta presunta omisión no va a tratar sobre una cuestión de fondo, ¿no? Porque la administración se va a expedir sobre esa petición que hasta el momento del dictado del acto no lo ha hecho. Entonces, se presenta un recurso de aclaratoria para que la administración diga, por sí o por no, qué tiene para expresar respecto de esa petición que ha quedado, de esa pretensión que ha quedado sin resolver. Bien, bueno, con este panorama tenemos visto cuál es el sistema diseñado por el legislador nacional basándose en el legislador español de la ley de 1990. Doctor, perdón, una consultita respecto de este último, no lo dice la norma, no es suspensivo con relación al recurso de reconsideración, ¿no? La aclaratoria. No, porque el recurso de aclaratoria, a ver, ante el mismo, claro, digamos, no es suspensivo del recurso de reconsideración. Ahora, sí, entiendo que si la misma autoridad que dictó el acto administrativo resuelve un recurso de aclaratoria, no sería conducente pedir una reconsideración del mismo punto, porque ya se ha expedido la autoridad sobre ese punto. O sea, sería redundante presentar un recurso de reconsideración sobre el mismo tema. Tanto la aclaratoria como el recurso de reconsideración pueden recaer sobre un acto de mero trámite. Pero cuando estamos en la hipótesis del recurso de aclaratoria, es un acto de mero trámite en relación con el cual se pide aclaración y hay un remedio específico, que es el pseudo recurso de aclaratoria, no el recurso de reconsideración. Ahora, uno podría plantearse, ¿qué pasa si se presenta un recurso de reconsideración que tiene más plazo? O sea, si se presenta un recurso el día 8, por ejemplo. Bueno, ya está vencido el plazo para el recurso de aclaratoria, pero no está vencido el plazo para el recurso de reconsideración. Entonces, la administración debería razonar de la siguiente forma. Bueno, se ha presentado un recurso contra un acto interlocutorio de mero trámite, yo lo tomo como un recurso de reconsideración, no como aclaratoria, porque entonces tendría que decir que el acto en este punto ha quedado firme, y lo resuelvo como recurso de reconsideración. Lo que sería sobreabundante es presentar un recurso de aclaratoria y luego, una vez aclarado el tema, de la manera en que sea, presentar un recurso de reconsideración. Ante la misma autoridad. Siempre ante la misma autoridad. ¿Por qué? Porque no hay reconsideración de la reconsideración. Bien. Entonces, con esto damos por cerrado el sistema elegido en el orden nacional y en el orden de la ciudad de Buenos Aires frente a conductas de la administración, actos, hechos u omisiones. Lo que hacemos es alguna cosa que quieran acotar, alguna presentación, alguna pregunta que quieran formular. Profe, era para avisarle que en mi caso y creo que de otros compañeros nos tenemos que conectar ahora a la optativa a las 4 de la tarde. Ah, bien. Bueno, allá ustedes se pierden la práctica con el profesor Laureat. Lo lamento mucho por ustedes.
y espero que aprovechen la materia optativa. ¿Qué cursan? Finanzas públicas en mi caso. Bien. Bueno, finanzas públicas vale bien la pena entonces entenderlas para así poder desempeñarse mejor en la vida profesional. Muy bien, bueno, hacemos una cosa, nos encontramos, nos volvemos a reunir, se van a reunir con el profesor Laureat a partir de las 16:30. 16:30 para trabajar este tema de los recursos, reclamos, y hemos visto también, o no lo hemos visto, el tema de las denuncias. Yo tengo medio lío porque doy clases de esta misma materia en varios lugares y no me acuerdo si hablamos del tema de las denuncias en la EFAP, en la escuela de la ciudad. En todo caso, les voy a pedir, ustedes están tan desmemoriados como yo, se superponen las clases. Parecería que sí, ¿no? No, dice alguien, dice Santiago. Bien, les voy a pedir a Santiago que aluda al tema de las denuncias antes de trabajar el caso práctico. Doctor, ¿Todo disculpe, bien? yo había Sí. puesto en el chat, que no habíamos hablado del tema de las denuncias. A eso me Ah, refería. bien. Bueno, con más razón entonces le voy a pedir a Santiago que trate el tema de las meras denuncias. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes, chicos, mucha suerte y Gracias, mucha hasta suerte en el luego. examen. Esta es la última la última reunión que tenemos, así que, bueno, éxitos en la carrera, éxitos en la vida profesional también. Nos volveremos a cruzar seguramente. Muy bien, gracias, doctor. Muchas Hasta luego. Gracias, gracias. doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, Hasta Gracias luego. a Carlos. ustedes. Muy Hasta amable. luego. Chao. Chao, hasta luego. Los DNU, los decretos privados son impugnables directamente en sede judicial sin necesidad de presentar un reclamo propio. También hablarles de las denuncias, ¿no? De las megas denuncias. Nada más, bueno, caso práctico, ya terminamos. Bueno, muchas gracias. Marcela o Martín de la Procuración están conectados.
Alejandro, te hago una consulta. Sí, decime. ¿Vos estabas en finanzas también anotado? Porque el link me volvió a Sí, entrar es el acá. mismo link, eso te iba a decir. Ah, ok. Sí, no sé, Buenísimo. igual, me parece que hubo un error en el momento de enviarnos el link, por eso quería hablar con alguien de la procuración. Ah, genial. Sí, porque salí y volví a entrar al mismo. Gracias. Ay, a mí No, está también me bien, yo pasó lo también, a mí me pasó mismo. lo mismo, salí, volví a entrar, pensé que era por error, pero no. Discúlpame, Alejandro, ¿qué, nos dieron alguna respuesta a ese problema? Pues justo se me cortó. No, no nos dijeron nada. Ah, gracias. No, de nada. Esperamos acá bueno, Sí, pero es una locura. 3 clases distintas y un examen en el mismo día. Es como para no aprender nada. ¿Ustedes estaban enterados que se susponían las clases? En nuestro Ah, caso, no. Yo tampoco. Profesor, estamos con un inconveniente técnico que estamos tratando de ubicar a la gente de la procuración porque nos dieron este link para lo que es la optativa de finanzas públicas. Y se ve que yo también lo estoy cursando. No, escríbanle, chicos, yo no estoy haciendo eso, pero escríbanle a, ¿cómo es María Laura? O no Hola sé. chicos, ¿cómo están? Estoy acá Ay, trabajando. Ante todo, Fabián, qué gusto verte, qué gusto escucharte. Me pone muy, muy contento. ¿Cómo Chicos, andás, Miguel? hola Fabián, ¿cómo andás? Todo Eh, bien, el gusto mío. me alegro mucho. Chicos, me comprometo a averiguar con mi compañero Martín, que está coordinando la otra comisión. Puede ser que en 2 o 3 minutos les comparta el link por paralelo. Aguárdenme un minuto y les confirmo, ¿ok? ¿Me tienen un poco de paciencia? Bueno, yo aprovecho para saludarte y voy a salir, Miguel. Dale, Fabián, un gusto verte, un gusto escucharte. Me pone muy contento. Abrazo. Bueno, el gusto ha sido mío, ha sido mío. Chao a todos. Hasta luego. Suerte. Chao, chao. chao, doctor. Hasta luego. Miguel, Sí, ¿le puedo hacer decime, ¿qué una tal? consulta? Ya que lo veo. Yanina, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Buen día. Yo soy de una cohorte vieja, de la Sí, anterior que hizo la sí. especialización. Tenemos pendiente el trabajo final, recontraparado con algunos de los compañeros que tenemos o que queremos hacerlo. No, no, ¿no te parecería organizar alguna reunión como para Estamos organizarnos con así eso los en la cursos? cabeza. A fin de mes, entre fin de mes y principios del mes que viene vamos a organizar una charla y nos vamos a reunir y dialogar sobre algunas pautas, comentarles cuáles son los criterios a seguir para el trabajo que les adelanto están consagrados y volcados en la resolución 149 del 2014 de la Procuración, pero nos interesaría dialogar y charlar con ustedes porque lo que notamos es que en 14 años de llevar adelante esta especialización no alcanzamos los 20 trabajos y pasaron por estas comisiones 600 personas. Entonces muchos lo cursan y no presentan el trabajo y es una pena. Pasa a nivel global, ¿no? Yo tengo la suerte de dar clases en 7 facultades públicas y privadas. No vivo de la docencia, por eso estoy acá trabajando. No hago ni una sucesión chica, dando clase en todos esos lugares, y con el máximo rótulo después de aquel que tiene el doctorado. Y lo que notamos y se trasunta es que el 80% de los que realizan cursos de posgrado, posgrado doctorado, posgrado maestría, posgrado especialización, terminan la cursada y no presentan la tesis. Y eso es realmente una pérdida de tiempo y es doloroso. Pero bueno, me dan un minuto, chicos, que hablo y te prometo, Janina, que nos ponemos en contacto para resolver y coordinar una charla por Zoom. Cuando ¿Ok? puedan. Sí, Miguel, cómo no, Un gracias. gusto. Y por supuesto, para Bueno, hoy muchas di gracias. a la mañana para la especialización, pero creo que en la comisión del año pasado. Para lo que necesiten, estoy a servicio, a disposición. ¿Ok?
Denme un minuto, Muchas me gracias. silencio, me muteo para hablar con Martín. Gracias. ¿Qué tal, colegas? Le consulto, ¿cómo es el tema de las optativas? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo? Nos Hay- mandaron un mail con dos opciones. Era Sí. Derecho Administrativo con Perspectiva de Género y el otro era Finanzas Públicas, y teníamos tiempo hasta el 29 de hacer una inscripción a través del formulario de Google. Por ahí, si no te inscribiste y estás de forma extemporánea, podrías contactarte con la gente de la Procuración para ver cómo lo resuelve. Mm. Gracias. De Sí, todas porque formas, es para la gente que estamos haciendo la especialidad, ¿no? sí. ¿Cuántas clases tuvieron de la optativa? Esta sería la primera. Ah, bien. Gracias. Nada de nada. Buenas tardes, mi nombre es Romina. Yo quería hacer una consulta, preguntar si después alguno que se queda en la diplomatura nos podría pasar la resolución del caso, porque yo también estoy inscrita en la optativa y bueno, no podemos estar en las dos al mismo tiempo. Si alguno, por favor, después nos puede pasar el práctico, no. Chicos, perdón, ante todo, escuché por ahí que estaban hablando del tema de las clases optativas. Nos condiciona el corset de tener que cumplir y satisfacer 360 horas docentes, no nos podemos exceder de eso, porque de tal manera lo establece y lo exige el reglamento, y como creímos oportuno y conveniente complementar, modernizar, actualizar el programa con algunas materias que son sustantivas y fundamentales. Fíjense todo lo que tiene que ver con cuestión y perspectiva de género, que es una de las pocas políticas transversales, igual que accesibilidad, igual que lenguaje claro, igual que sustentabilidad y cuidado y tutela del ambiente. Por eso es que dividimos en parte el programa en este sentido. Hablé con Martín, lo que me dijo es que al mediodía les hizo llegar por mail a los que optaron por la materia del doctor Paz, que creo que es tributario o finanzas públicas, el link. A los que optaron por cuestión de género, como tuvimos un problema, un inconveniente con la doctora Cristina Salgado, que no va a poder hacerse cargo en el día de hoy, van a arrancar el martes que viene y compensar estas 2 horas de clase de acuerdo con el cronograma que trasunte y Vanega. O sea que lo que les puedo decir es que Martín les hizo llegar, les compartió un link que me dijo que se los derivó al mediodía, accesen ahí y el profesor los está esperando. Desconéctense de este link y conéctense al nuevo, ¿les parece? Doctor, Este es el sepa adelante. disculparnos, pero ese es el mismo link que nos mandaron por mail, es este mismo que estamos en reunión ahora. ¿Este mismo? ¿Ustedes tienen Exactamente, más sí. materias, más clases optativas, Alejandro, que ¿Qué? esta? ¿Tienen más clases optativas los martes? Es así en este caso. Nosotros teníamos que elegir 2 materias, cualquiera de las 2, era obligatorio elegir una, elegimos, en este caso finanzas públicas, nos remitieron el link al mediodía, entonces terminamos el espacio del doctor Canda, salimos y cuando volvimos a entrar, volvimos al mismo espacio. Claro, Pero en pero digo, realidad es ¿tienen optativa el a martes que elegir entre viene les una u pasa otra. lo mismo? Claro, pero ¿Qué? les preguntaba si el martes que viene les pasaba lo mismo, porque por lo que estoy viendo se les superponen. ¿Ustedes no tienen clase Y los martes? sí, pero en este Sí, caso El no, martes nosotros que por viene a las 10 procedimiento ya minutos terminamos. se le va a superponer. Es que hoy es la primera clase de la clase optativa. No hubo antes otra. exacto. Claro, pero los martes siguen teniendo, ¿no? Yo estoy en la Diplo, yo después sigo los viernes. No, la ¿Ustedes verdad no no sabemos. siguen los martes? No Se sabemos. No, esta es supone la que última ya clase de terminamos. esta materia.
Claro, pero los martes siguen teniendo clases, se le va a superponer con las del programa. Digo yo por ahí Bueno, si lo quieren levantar. ya Se le va a veremos, porque superponer con la todavía del no nos programa con la optativa. claro, pues, No lo previene. la cuestión es que todavía no tenemos cómo siguen las demás materias, entonces no sabemos eso. Por el Por momento. ahí, justo como está Miguel, que les puede dar una mano, por ahí aprovechenlo. Sí, el tema es Porque si Perdón, de junio tengo entendido de que está los que hacen la diplomatura quedan solamente los viernes y lo de la especialización vamos a ir los martes. O sea que ya a partir del 14 de junio no se tendrían que superponer las materias. Pero sí, si ustedes siguen teniendo finanzas, que es optativa por la especialización. En realidad, eso es una materia obligatoria. Nosotros vamos a continuar con finanzas y otra parte del equipo va a seguir con derecho con perspectiva de género. Pero Entonces, es de la no se va a superponer la especialización o de clase la que viene diplomatura. porque ya procedimiento no De la tendríamos más. especialización. Claro. Ay, bueno, pero la clase que viene no tiene, no sé, yo hice la No especialización es antes. un problema, no es un problema la clase que viene, el problema es esta de hoy. Lo demás seguramente después nos acomodamos. Pero el único cambio que alteró todo es la clase de hoy entre las 16 y las 18. Lo demás estaba todo bien. Claro, el problema del link. Bueno. Hola, mi amor. ¿Qué poquito comiste? ¿Comiste rico? Compañeros, colegas, hola, buen día. Hablé con Martín, que me está dando una mano y colaborando en la coordinación del curso. Me pasó el link, se los mandé vía chat. Los que se incorporan a la materia optativa a cargo del doctor Paz, Derecho Financiero y demás, acceden